Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a este webinar que damos ahora ya comienzo, en el que vamos a estar hablando principalmente de una herramienta de Power BI y focalizándola en las posibilidades que nos da de lo que es la analítica de datos, pero orientado a incluso temas de analítica predictiva. Os enseñaremos un ejemplo, yo creo que muy chulo, de servicios cognitivos y de inteligencia artificial. En primer lugar, presentarnos. Mi nombre es Iván Toda y soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR, y me va a acompañar para hacer este webinar mi compañera Lidia Orellana, que es una de nuestros analistas de datos dentro de nuestra organización. Lidia. Hola, buenas. Bueno, como siempre digo, agradeceros a todas las personas que os habéis ido apuntando. Sé que, bueno, pues en esta semana de puente o de megapuente de algunos que a lo mejor estéis por Madrid, pues es complicado apuntaros, así que por nuestra parte os agradecemos el tiempo. Como ya he dicho, esta sesión ya la empezamos a grabar, con lo cual, pues si tenéis algún tipo de problema, no os preocupéis que os enviaremos la grabación, ¿de acuerdo? Asimismo, nos podéis ir mandando si queréis alguna pregunta en la herramienta de chat. Vamos a intentar acabar 5 o 10 minutos, espero, porque nos enrollamos mucho hablando, ¿verdad? Pero si acabamos 5 o 10 minutitos, nos podéis pues hacer alguna pregunta allí. Si no, pues tenéis aquí nuestros datos para que nos podáis hacer alguna pregunta. Por nuestra parte, no vamos a hacer ninguna presentación comercial. Ya creo que hay algunas personas que ya nos conocéis, quiénes somos. Ahí tenéis también nuestra web para que podáis entrar y ver más en detalle a qué nos dedicamos. Nuestro blog en el que hablamos de los temas en los que estamos, vamos a decir, tenemos experiencia. Hoy vamos a hablar, evidentemente, de Power BI y, sobre todo, de datos, ¿no? Nosotros, estamos muy sensibilizados con lo que es la necesidad de analizar y de tratar correctamente los datos, porque al final, como vemos en alguna de las estadísticas que ponemos, cada vez más los datos, la creación de datos por parte de las empresas o de organizaciones, etcétera, etcétera, pues está creciendo muchísimo, ¿no? Aquí pongo un pequeño ejemplo en el que se indica pues todos los datos que se han creado en los últimos años, la previsión de cómo van a crecer en la siguiente década, con lo cual, evidentemente, es importante que hagamos foco en este punto, ¿no? Y sobre todo, no tanto, que ya también es importante, que se vea el crecimiento que está teniendo los datos en distintos sectores, pero para nosotros es muy importante también hablar de que incluso datos no estructurados, como pues podrían ser pues temas como vídeos, películas, temas que se ven en redes sociales, etcétera, etcétera, que son datos no estructurados, que también es importante el crecimiento que está viendo, ¿no? Con lo cual, como veis aquí, es importante que veamos cómo podemos analizar toda esa información para, evidentemente, tratarla de la mejor forma posible. No solo con los datos que tenemos en una organización, evidentemente, pues sistemas de bases de datos internas, sistemas operacionales que tengamos en nuestra organización, datos históricos o bases de datos históricas que tengamos de datos pues de todo tipo, ¿no? Pues de financieros, comerciales, de producción, etcétera, etcétera. Sino que además, y más ahora, hay que poder jugar con datos que nos vienen, vamos a decir, del exterior a nuestra organización, como pueden ser sistemas de noticias, de eventos, redes sociales, sistemas que nos den información climatológica, geoespacial, etcétera, etcétera. Si a eso le sumamos la cantidad ingente de datos que nos están viniendo pues por parte de sensores a través de Internet de las Cosas, o datos no estructurados, como lo que serían pues temas como imágenes o vídeo, evidentemente, con todo este conglomerado, lo que nos viene a decir es que tenemos que tratar el dato como esa materia prima con la que necesitamos trabajar, ¿no? Que es un poco lo que os comentaba, en el que estamos intentando hacer mucho foco desde nuestro departamento en EFOR, ¿no? Desde nuestro departamento de analítica de datos. ¿Por qué? Pues porque, como bien decimos aquí, el dato es inagotable. Estamos viendo que cada vez más, y ya las estadísticas se nos salen, ¿no? Del crecimiento exponencial que estamos teniendo con los datos, pero estamos viendo que ahora ya hay herramientas con las que nos vamos a poder manejar y vamos a poder tratar esta información. Si lo hacemos de una forma correcta y óptima, vamos a poder, evidentemente, tener unas ventajas competitivas, mejorar nuestros recursos, mejorar nuestros costes, reducir nuestros costes, mejorar nuestras ventas, en fin, incluso plantear un siguiente paso, como puede ser predecir comportamientos o prevenir posibles situaciones, ¿no? Es en esta parte en la que en el webinar de hoy vamos a hacer foco en la última parte de la demo, ¿no?
En otros webinars hemos estado hablando de distintas tipologías de análisis en el ámbito del Business Intelligence. Evidentemente, hemos hecho webinars en el que nos hemos focalizado más en lo que sería el Business Intelligence, perdonadme la expresión, tradicional, ¿no? En el que hablamos más de un análisis descriptivo de la información que tenemos en una organización, pues mediante cuadros de mando, informes. Aquí, desde luego, nuestra apuesta, perdón, siempre ha sido en estos últimos años una herramienta de Microsoft, que es Power BI, y que pues, hoy también os presentaremos. Pero lo que queríamos un poco hoy enseñaros es cómo con esta herramienta también vamos a poder hacer proyectos más orientados a lo que sería el Big Data o al Machine Learning, es decir, a esa analítica predictiva, que se va a poder hacer con este tipo de herramientas, ¿no? Evidentemente, teniendo herramientas que nos den una gran información, un almacenamiento de grandes volúmenes de información para con herramientas o algoritmos de Machine Learning poder buscar esos patrones de comportamiento que nos permitan pues con herramientas como Power BI, visualizar este tipo de información que es la que nos va a dar una información de mucho más valor en la organización, ¿no? Nosotros ponemos mucho esta escalera porque la verdad es que nos sentimos muy identificados o muy reflejados con esta realidad, ¿no? Al final, lo que venimos a decir aquí es que es importante analizar la información que tenemos en una organización y, evidentemente, toda es la información de valor. Siempre que analicemos algo y podamos tomar decisiones va a ser bueno, pero, evidentemente, vamos a decir, lo sencillo es analizar la información a título pasado, ¿no? Esa analítica descriptiva o diagnóstica que ponemos aquí, es decir, hacer preguntas en base a datos históricos. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto he vendido? ¿Cuánto he producido? O bien, ¿por qué he producido un 10% o un 15% más o menos de mi organización? ¿De acuerdo? Eso, evidentemente, es información de valor y os vamos a enseñar, pues en este caso con Power BI, cómo vamos a poder visualizar esta información de una forma sencilla. Pero lo que es realmente interesante es si podemos también, y con herramientas como os enseñará luego Lidia con Power BI, hacer proyectos más orientados a la optimización en cuanto a temas de previsión o predictivo, vamos a decirlo así, ¿no? De hacer preguntas de qué va a pasar, o qué puedo hacer para que algo no ocurra o para que algo no ocurra, ¿no? O incluso, ya en estos últimos años, cómo la inteligencia artificial o la computación cognitiva nos va a ayudar a incluso elegir las mejores opciones, ¿no? Todo esto, evidentemente, es lo que nos va a dar un valor diferencial con respecto a un análisis, vamos a decir, solo descriptivo de la información. Y aquí es donde hoy en el webinar vamos a hacer foco. Y vamos a hacer foco enseñando, pues evidentemente, una herramienta. Una herramienta que es Power BI. Para los que no la conozcáis, simplemente 4 pinceladas para ya darle paso a Lidia. Simplemente explicaros que estamos haciendo muchos webinars en los que nos estamos focalizando más en enseñar pues todas las distintas facetas o fases por las que con Power BI vamos a poder crear cuadros de mando. Os invito a que los descarguéis desde nuestra web en Effort. En la sección de eventos podéis ver todos los webinars que estamos haciendo, tanto de esta temática como del resto de temáticas, y ahí podéis descargaros la información de los eventos pasados y, en este caso, de los que estamos haciendo de Power BI, ¿de acuerdo? Pero bueno, por hacer un pequeño resumen, simplemente comentaros que Power BI es una solución de Microsoft orientada a la analítica empresarial. Es la que nos va a permitir conectarnos a múltiples orígenes de datos. Veréis que hasta 100 y pico orígenes de datos distintos están ya contemplados para, a partir de ahí, poder modelizar la información que yo quiero representar y poderla representar de una forma visual agradable, fácil, en el que además pueda compartir ese análisis o esa información con otras personas de mi organización o personas externas a mi organización, tanto a través de un servicio de un entorno web, a través de dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Todo esto, evidentemente, bajo un marco seguro, en un entorno con el gobierno del dato, ¿no? Que evidentemente eso es lo que a día de hoy se nos está demandando. Entonces, con esta herramienta, con Power BI, nos va a permitir hacer todo esto que os estamos comentando. Además, ya desde hace ya 5 años, que es un poco 5 o 6 años, que es vamos a decir, la vida que tiene esta herramienta, se ha ido ya posicionando desde hace ya 2 o 3 años como la líder destacada en el sector de las herramientas de analítica de datos. Esto es el cuadrante mágico de Gartner. Gartner es una consultora independiente que se dedica a hacer un análisis de distintos tipos de software, y en el caso de las herramientas de analítica de datos, pues desde hace ya 3 años, pues Microsoft se ha consolidado como una de las 3 herramientas, de hecho la mejor, porque lo mejor es estar lo más a la derecha y lo más arriba posible dentro de
de este cuadrante. Bueno, esto simplemente es una muestra de que, evidentemente, estamos hablando de la solución, vamos a decir, principal en este tipo de herramientas. ¿Qué vamos a poder hacer con Power BI o con la suite de Power BI? Porque ahora explicaré que tiene varias funcionalidades o varias partes. En primer lugar, vamos a poder hacer todo el ciclo de vida de funcionalidades que yo voy a necesitar para crear, por un lado, un cuadro de mando y luego publicarlo y compartirlo, ¿no? Para la parte inicial, evidentemente, vemos que va a haber una serie de fases que en el webinar de hoy no es el foco, es decir, hemos hecho otros webinars en el que ya nos focalizamos más en esto. Aquí nos vamos más a focalizar en la parte más de servicios de valor, de analítica predictiva y atacar a servicios cognitivos, ¿no? Pero simplemente que veáis que vamos a poder conectarnos a distintos orígenes de datos, vamos a capturar esa información, vamos a modelizar esa información y vamos a visualizarla con una herramienta que se llama Power BI Desktop, que es una herramienta gratuita que te descargas desde el portal de powerbi.com. Esto mismo también lo vamos a poder hacer con Excel, aunque ya desde hace unos años se está apostando, Microsoft está invirtiendo muchísimo dinero más por focalizarnos en el uso de esta herramienta y ahora entenderéis un poquito por qué. Y luego, una vez que los he creado esos cuadros de mando, los voy a poder compartir con distintas personas y los voy a poder publicar en un entorno web o bien en el entorno cloud que tiene Microsoft en powerbi.com o, dependiendo del tipo de licenciamiento que veáis, porque evidentemente os he dicho que Power BI Desktop es una herramienta gratuita, pero hay una parte de pago que ahora veréis también, ¿no? Vamos a poder publicar y compartir estos cuadros de mando con otras personas de la organización a través de un servicio que es powerbi.com. A modo de resumen, comentaros que Power BI lo que tiene es, por un lado, una serie de herramientas de autor para poder, vamos a decir, pintar o crear esos cuadros de mando. Hemos hablado de Power BI Desktop como la herramienta principal, aunque también insisto que se pueden hacer cosas con estos add-ins que os enseño aquí de Power Query, Power Pivot y Power View, que son en el fondo las tecnologías que se utilizan para hacer los cuadros de mando. También los podemos instalar en la Excel, aunque no tiene tanta potencia como sí que tiene Power BI Desktop. Una vez creado los cuadros de mando, vamos a poder publicarlo en un portal web que tiene 3 tipos de licenciamiento: la versión desktop, que es la versión gratuita, la versión pro y la versión premium. Ahora os daré 2 pinceladas de las diferencias de cada una de ellas. Y una vez que los hemos publicado, vamos a tener una serie de apps que también gratuitas, tanto en entorno iOS como Android, para poder visualizar esos cuadros de mando desde un dispositivo móvil. Como os he comentado, la herramienta de autor para poder crear los cuadros de mando es Power BI Desktop. Ahora, en la demo, veréis que es la herramienta que estamos utilizando. ¿Por qué es Power BI Desktop y no Excel, que era la que inicialmente se empezó a trabajar con esta herramienta? Evidentemente, pues, por una serie de motivos. En primer lugar, porque no todo el mundo tenía Excel. Desde hace 3 años, Microsoft ya ha consolidado esta herramienta como la herramienta de autor para poder pintar los cuadros de mando y evolucionarla. Utiliza, vamos a decir, las 3 tecnologías que os he comentado: Power Query para traerme los datos, Power Pivot para poder modelizar, crear relaciones, crear jerarquías, crear KPIs, utilizar fórmulas DAX para poder modelizar los datos que yo quiero analizar, y por último la parte de Power BI para poder pintar de una forma visual los cuadros de mando. Esa forma visual, además, mejora mucho con respecto a la Excel. Veréis que por defecto hay 40 visuales que me va a permitir utilizar. Pues un visual, pues pueden ser desde gráficos de tartas, gráficos vamos a decir, de barras, de líneas, pero esos que son los súper sencillos, veréis que hay muchísimos. Incluso, ya no solo los que vienen por defecto, sino que Microsoft te da hasta 100 y pico visuales adicionales que te los puedes descargar también de una forma gratuita desde una tienda de Power BI para podértelos utilizar con Power BI Desktop. Vamos a poder trabajar con roles, dándoles seguridad al cuadro de mando, pues el típico ejemplo de un mismo cuadro de mando para un departamento comercial, que yo quiero que lo vean. Un comercial vea unos datos y otro comercial vea otros datos. Bueno, pues con este trabajo con roles vamos a poder hacer este tipo de trabajo, de funcionalidad. Como os he dicho, vamos a poder trabajar con entorno móvil, con una serie de aplicaciones móviles para poder visualizar los cuadros de mando que previamente haya hecho. Una vez que he hecho los cuadros de mando con Power BI Desktop, los voy a poder publicar en una versión online, que es powerbi.com, que además me va a permitir editar incluso si quisiera los cuadros de mando, ¿de acuerdo? Y también voy a poder conectarme.
tanto la versión online como la versión desktop, cada mes o incluso hay veces que cada mes nos saca nuevas funcionalidades. Aquí Microsoft es una de las ventajas o de las apuestas que ha hecho es por ir mejorando este conjunto de herramientas de analítica de datos. Incluso muchas veces escucha a los partners que les proponemos nuevas funcionalidades y Microsoft nos escucha y pues cada cierto tiempo saca funcionalidades que han sido propuestas pues por distintos partners, ¿no? Como veréis, soporta gran cantidad de orígenes de datos, pues desde datos de bases de datos relacionales, servicios externos que haya pues de todo tipo, pues desde Google Analytics a Salesforce, a cualquier, a MailChimp, a herramientas de Big Data, veréis, luego os lo enseñaremos en la demo. Incluso tiene una API para poderte crear tus propias conexiones a un origen de datos para hacer vamos a decir, la conexión que a ti te pueda interesar. Un tema muy interesante es la integración que tiene Total con R. R es vamos a decir, un estándar de facto en el lenguaje matemático, sobre todo estadístico, en el que Liria luego hará un poquito más de foco en la demo, que es en lo que vamos a estar hablando para poder hacer este tipo de trabajo de analítica más predictiva, ¿no? Esto se lo dejaré luego más salida para que lo comente un poquito más en la propia demo. Y otro tema muy interesante es que nos va a permitir integrar o, por ejemplo, embeber cuadros de mando en aplicaciones de terceros. Por ejemplo, pues yo tengo un cuadro de mando que lo he publicado en el portal web, pero quiero que ese cuadro de mando realmente yo lo vea en una intranet que yo tengo publicada para que no tenga que conectarme al servicio de powerbi.com. Bueno, pues cosas como estas se puede hacer. O otro tema muy interesante es cómo atacar a servicios externos, como es en el caso que vamos a enseñaros también de los servicios cognitivos de Microsoft, que sería toda la parte de inteligencia artificial que también vamos a mostrar en la parte de la demo, ¿de acuerdo? Y también, por acabar, nos va a permitir, si tenemos algún servicio que nos dé información en tiempo real, pues vamos a poder atacar ese tipo de servicios para sacar información en streaming o en tiempo real. Y hay un tema muy interesante y es la posibilidad de hacer una serie de suscripciones o alertas para que pues, una persona que se suscribe a una información de un cuadro de mando le llegue una notificación, una alerta, pues cuando se actualiza la información pues, por ejemplo, pasa un determinado evento. Pues, por ejemplo, si un indicador yo quiero que cuando pase de un determinado valor me avise, pues de esta forma sencilla me va a poder avisar sin tener yo que conectarme. No lo he dicho al principio en esta parte, aunque se me había traspapelado, comentaros que evidentemente, cuando publicamos los cuadros de mando en el servicio, hay una opción para, de una forma desatendida, actualizar los datos de forma automática contra los orígenes de datos que tenemos de la organización, para que así no tenga que estar pendiente de ir actualizándolos yo de forma manual, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, nos va a permitir hacer un conjunto de funcionalidades muy amplias con esta herramienta, insisto, con la herramienta de autor. Una vez que he creado el cuadro de mando, simplemente os introduzco las tipologías de licencias que tiene esta herramienta. También os digo que hemos hecho unos webinars en los que nos hemos focalizado más en explicar más en detalle las distintas tipologías. Pero, por resumirlo muy rápido en 2 minutos, estaría la versión gratuita, que es la versión que nos va a permitir, vamos a decir, trabajar solo yo, es decir, solo a título individual, crearme un cuadro de mando, publicarlo en un entorno web, pero no voy a poder compartir con nadie más. Si yo quiero que los cuadros de mando que yo he hecho los quiero compartir con otras personas de la organización o quiero que se puedan actualizar de una forma automática y desatendida, entonces ya Microsoft lo que nos dice es que vamos a tener que ir hacia la versión Pro, que ya veis un poquito los precios que vale. Este es el precio tarifa, ¿de acuerdo? Estamos hablando de unos 100 euros por usuario al año, ¿no? Eso es 8,40 por usuario mes. Y luego había una opción que sería la versión Premium, que está más orientada a organizaciones que tienen o grandes cantidades de usuarios y que por volumen saldría más a cuenta, evidentemente, ir hacia este tipo de licenciamiento, en el que ya no se paga por usuario, sino que se paga por la capacidad del servidor, vamos a decirlo así, que Microsoft nos va a dar en exclusiva a nosotros, o bien en un entorno en su nube de Azure, nos va a dar un espacio con un servidor y unas capacidades de cálculo solo para nosotros, o nos da incluso la posibilidad de instalarlo en nuestro entorno privado, ¿vale? Para que también así un poco garanticemos que no sea necesario publicar los datos en powerbi.com. Pues bueno, también aquí en los otros webinars que hemos hecho más orientados a explicar esta herramienta,
veréis que, bueno, explicamos mucho más las características de cada una de ellos, las formas de despliegue de las distintas arquitecturas que hay, porque la verdad es que da mucho juego y os invito a que si tenéis dudas en esta parte, pues lo profundicemos un poquito más, ¿vale? Porque hoy no es el motivo de esta reunión, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser entrar ya un poquito en lo que sería la demo. Le voy a dejar paso a Lidia para que nos lo explique y a partir de ahí pues empezaremos a enseñar los ejemplos y también dejaremos libre para que nos hagáis alguna pregunta. Gracias, Iván. Bueno, yo solo quería poneros esta diapositiva antes de pasar ya a abrir la herramienta de la cual ha estado hablando Iván, Power BI, para enseñaros un poco los 3 niveles de abstracción que nos ofrece Microsoft. En la parte de arriba, en la cúspide de la pirámide, tenemos la parte de visualización, donde está la joya de la corona, la herramienta de Power BI. Pero no nos podemos quedar solo ahí, podemos bajar un pelín más, nos encontramos con los servicios cognitivos, las APIs que nos ofrece Microsoft en este sentido, súper potentes también, y si queremos bajar todavía más, para según qué perfiles, nos ofrecen una serie de herramientas, en concreto en pantalla veis dos iconos que son Machine Learning Studio y Machine Learning Workbench, en las que pueden trabajar desde científicos de datos hasta desarrolladores, etcétera. Siempre basándonos en software como son R, el software estadístico, o incluso Python. Y un poco el objetivo del webinar de hoy es engordar esta cúspide de la pirámide y enseñaros más potencialidades de las que ofrece Power BI por sí mismo. Veremos cómo podemos incluir tanto el lenguaje de R como los servicios cognitivos en nuestros cuadros de mando. Y bueno, sin más dilación ya vamos a pasar a hacer la demo. Vamos a abrir un cuadro de mando que tenemos aquí preparado, que si te parece, Iván, puedes empezar dando una visión. Por si acaso hay alguna persona, antes de volverle a dejar el paso a Lidia, que no conoce la herramienta, simplemente dadme 2 minutos para explicaros un poco. Esta es la herramienta, porque ya veis que evidentemente ya hay un cuadro de mando que se visualiza, ¿vale? Esto es Power BI Desktop, ¿de acuerdo? En el que hay, vamos a decir, varias partes, ¿no? Por un lado esta sería la parte del lienzo en el que estamos creando el cuadro de mando. En primer lugar, veis que es un cuadro de mando interactivo en el cual, pues si yo hago foco en un determinado punto, el resto de datos se me actualiza. Es un ejemplo que hemos hecho sencillo de una base de datos, vamos a decir, gratuita que nos ha dado Microsoft, en el que vamos a hacer un poco los distintos trabajos que queremos, ¿no? En primer lugar, os he hablado de que con esta herramienta vamos a poder conectarnos a un montón de orígenes de datos. Simplemente para que veáis, a través de esta herramienta de Get Data, de esta parte de aquí, es donde vamos a poder ver todos los tipos de orígenes de datos a los que nos vamos a poder conectar. Como veis, desde una Excel a un XML, a una carpeta, a cualquier tipo de base de datos relacional que os podéis imaginar, cubos que haya generados, pues tanto en análisis servicios de SQL como en incluso, por ejemplo, conectándonos directamente a SAP, o servicios externos, ¿no? Como os he hablado, de bases de datos que puede haber en Azure, servicios de Big Data, ¿no? Pues de HD Insights o de ya lo diré, que viene abajo. Ahí, ¿dónde estás? Que no te veo. De Hadoop, gracias, que no me salía ahora la palabra. O servicios que yo hay muchos que de verdad que ni conozco, pero que pues Microsoft entiende que son herramientas que pueden ser interesantes el tener un conector para poder conectarnos a ese servicio para poder obtener información. Pues como veis aquí, pues también hay de distintos tipos. Nos vamos a poder conectar a todos los que queramos, es decir, no hace falta solo conectarse a uno. O sea, yo puedo tener cierta información en una base de datos, por ejemplo, que tenga en un SQL Server, tengo otra información en un Access, tengo otra información en un Excel y me traigo la información que a mí me puede interesar. Una vez que me la he traído, lo que os hablaba era de la posibilidad de relacionar esa información, ¿vale? O de modelizar esa información. Esto lo vamos a ver aquí, es la parte de Power Pivot, ¿no? En el que, como veis aquí, este es un ejemplo que ya está hecho, pues tengo de 3, 6, 9 tablas que pueden venir cada una de un origen de datos distinto. Y aquí es donde yo voy a poder, de alguna forma, relacionar la información como a mí me pueda interesar. Y voy a ir trabajando esta información. De hecho, aquí tenemos hasta también los datos para poder, pues tanto ver las consultas como ejecutar consultas si queremos para analizar la información que a mí me pueda interesar, ¿de acuerdo?
insisto, no es el foco de hoy, pero os lo quería enseñar. En la parte derecha, aquí vais a ver todos los tipos de visualizaciones que hay en la herramienta, las que vienen por defecto. Y luego aquí, si veis, si hay alguno de los que hay aquí pues que no me gustan, está la opción de conectarme al servicio que me da Microsoft y me puedo descargar pues el que a mí me pueda interesar, ¿de acuerdo? Pues creo que hay hasta 100 y pico en el que, bueno, pues si me gusta pues me lo descargo y me lo instala en la parte de visualizaciones, ¿de acuerdo? Ya por último, antes de darle ya paso otra vez a Lidia, comentaros que puedo conectarme de nuevo, o sea, refrescar los datos desde mis orígenes de datos dándole al botón refrescar, o la parte final que os he comentado de publicar y compartir, lo haríamos con este botón publish, en el cual ya publico este cuadro de mando que lo estamos generando, en este caso, en este ordenador con Power BI Desktop, poderlo publicar en el servicio de powerbi.com, ¿vale? Insisto, esto hemos hecho otros otros webinars en los que hemos hablado más de este tema. Simplemente os lo quería comentar para que vierais un poco la herramienta y no sonara raro, ¿no? A partir de ahí, pues un poco lo que hoy os queremos contar, ¿no? Gracias, Iván. Bueno, como un poco el objetivo de hoy es ver qué funcionalidades podemos tener más allá de la visualización descriptiva que os comentaba antes Iván, voy a empezar un poco contándoos los puntos donde podemos impactar con R en Power BI. El primero de ellos, voy a abrir una página nueva. El primero de ellos es un visual de R libre, o sea, de script libre, en el cual vosotros podéis escribir vuestros scripts y el output que os resulte directamente se graficará aquí. Otro sitio es donde antes os estaba enseñando Iván, que se puede acceder desde el Marketplace aquí o incluso en estos 3 botoncitos que veis aquí, y es que Power BI ha desarrollado una serie de elementos visuales con programación en R por debajo para abstraer al usuario de esa programación. Se encuentran concentrados en esta parte de aquí, de Advanced Analytics, y aquí tenéis un montón de elementos visuales que han sido creados con este lenguaje de programación. Como ha dicho Iván, simplemente es el que os interese. Si queréis hacer, por ejemplo, un boxplot, le dais a añadir y inmediatamente se añade la parte de visualización que tenéis aquí a la izquierda para empezar a usarlo. Y por tercero, y no menos importante, en la parte de las queries, en vuestras bases de datos, podéis, en función de los datos que tengáis, aplicar transformaciones en R para generar nuevos datos mediante vuestros modelos. Porque es muy importante destacar que en la mayoría de los casos el resultado de un modelo de Machine Learning, su interés es aportar nuevos datos a tu conjunto de datos. Entonces, en la parte de Transform aquí tenéis una parte que pone Run R Script y aparecerá en esta parte de aquí que son los pasos y veréis cómo se incorporan estos datos a vuestros conjuntos. Veremos un ejemplo de esto. Bueno, he abierto un cuadro de mando en el cual tenemos una serie de elementos visuales que describen un poco el estado descriptivo de las ventas de una determinada compañía. Esto sería un poco, perdona Lidia, esta primera, dentro de esa escalera que comentamos al principio en la PPT, pues sería un poco ese análisis descriptivo, inicial. Sí. Esos 2 primeros peldaños que son súper necesarios, o sea, no podemos intentar saltar al tercero, cuarto o incluso quinto sin haber pasado por esto. Bueno, y una vez que nos sacamos nuestros primeros estadísticos descriptivos, tenemos lo que ha sucedido hasta hoy. Por ejemplo, si nos vamos a esta segunda pestaña, vemos que hemos sacado una evolución de nuestras ventas en el tiempo, pero hasta el día de hoy. No tenemos más información de qué va a pasar a futuro y nos podemos preguntar, ¿somos capaces de extraer esta información con este tipo de herramienta? Pues, por supuesto que sí, y además vais a ver que de una forma súper sencilla. Vamos a sacarnos un gráfico de líneas, sin más que darle clic aquí, habéis visto que se ha abierto ya el elemento visual, y vamos a buscar nuestra columna que se llama ventas. La arrastramos para extraer el valor y vamos a ponerle en el eje, vamos a ponerle nivel fecha. De esta forma obtenemos un gráfico de línea en el cual vemos la evolución de nuestras ventas en el tiempo hasta finales del año de 2009, ¿vale? Y si ahora queremos ver qué nos pasará mañana, qué nos pasará el mes que viene, qué ventas estimamos que vamos a tener, pues fijaros lo sencillo que es este visual que me he importado previamente, es uno de los visuals que habéis visto en el Marketplace que estaban en Advanced Analytics. Sin más que
darle clic a este estilo de visual, lo que hace es que nos cambia el tipo de visualización y mediante programación en R por debajo vamos a ver cómo nos hace un forecast, una previsión de ventas a futuro. Esto es tan sencillo como hacer 2 clics y quizá los que estéis más familiarizados con este tipo de análisis quizás sois más reticentes a hacer este tipo de clics, pero aquí tenemos en esta parte, mientras se carga, además así lo podemos ir viendo, tenemos en esta parte de la visualización una serie de settings que podemos configurar. Por ejemplo, podemos decir el número de puntos que queremos hacer previsión, modificar las componentes de tendencia, estacionalidad y error de la serie, jugar con los intervalos de confianza y demás. Ya habéis visto que ya ha salido el elemento visual, además es relativamente agradable a la vista. Hasta este punto final naranja tenemos lo que teníamos hasta hoy y vemos cómo nos hemos extraído 10 puntos de previsión a futuro. En la línea roja nos aparece la estimación en ventas que tendremos durante comienzos del 2010. Y repito que ha sido tan sencillo como hacer 2 clics en la pantalla. Bueno, este es un punto de impacto importante que tenemos con R en esta herramienta, pero ahora vamos a ver el último que os he contado, que es quizá subirnos un poquito en el nivel, básicamente porque tenemos ya que introducir nosotros la programación en R. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Si volvemos hacia atrás y nos plantamos en esta gráfica, una vez que nosotros la extraemos, podemos ver que aquí se produce una caída de las ventas. ¿Qué ha pasado de marzo a abril? Pues con los datos que tenemos actualmente en nuestra base de datos, no somos capaces de hacer esa estadística diagnóstica de qué es lo que ha provocado esta caída prácticamente de 2/3 partes de nuestras ventas. Podemos pensar en extraer información adicional, en este caso lo que vamos a hacer es un análisis clúster, apoyándonos en la situación geográfica de nuestras tiendas, disponemos de la longitud y de su latitud. Vamos a hacer una agrupación, en este caso vais a ver que por continentes, además a mí me gusta mucho este ejemplo porque creo que es el ejemplo de clúster, ¿no? O sea, esa idea intuitiva que hay por debajo de vamos a buscar grupos homogéneos, pues qué mejor que buscar grupos homogéneos de cercanía de ciudades. Y vamos a hacer eso, vamos a aplicar una transformación en R sobre nuestras tablas, sobre nuestro modelo de tablas, y vamos a extraer una columna nueva que va a ser la etiqueta del clúster, que en este caso resultará ser el continente de pertenencia de cada una de las clases. En la parte derecha de la pantalla veis los pasos que se han ido dando desde que se lee el origen de datos, desde que hacemos el get data que os he enseñado antes, Iván, pasando por cambiar nombres a las columnas, aplicar cabeceras, filtrar filas, duplicar columnas. Y veis aquí que hay una parte que es runner script, que es el script que nosotros hemos corrido para generar esa columna que será la etiqueta de los clústeres. Podemos verla, vamos a ver que es un script muy sencillito, simplemente lo que queremos es que veáis la potencialidad, porque donde aquí hay 5 líneas, pues pueden ser, imaginaros, cualquier tipo de modelo que queráis hacer. Podéis hacer cualquier tipo de modelo predictivo o de clasificación que la etiqueta de vuestro modelo de clasificación pasará a formar parte de vuestro conjunto de datos. Un poco, evidentemente, Lidia está introduciendo ya una complejidad importante en el uso de que es necesario conocer este tipo de herramientas. Comentaros que, evidentemente, todo lo que se está haciendo en la parte de estas transformaciones de datos que os está enseñando Lidia en la parte derecha, que es esa parte inicial de Power Query que hemos ido comentando, se pueden ser tanto, vamos a decir, transformaciones sencillas que una persona con pocos conocimientos a nivel de programación o de conocimiento de bases de datos los va a poder hacer, o también se pueden hacer hasta cosas complejas como esta, ¿no? Un poco el mensaje es, vamos a poder hacer cosas sencillitas, pero sí, con conocimiento suficiente, y ahí un poco es donde nosotros podemos aportar un valor importante, se pueden hacer cosas tan chulas o tan complejas como esta. Puedes desde sumar 2 columnas de tu conjunto de datos con un script de R hasta correr una red neuronal y extraer el clasificador final. Y sobre todo lo más interesante, agregar datos nuevos a tu conjunto de datos a partir de estas técnicas e involucrarlos en tu análisis para crear nuevas estadísticas. En nuestro caso, simplemente hemos extraído la etiqueta del clúster, lo inmediato es ir a nuestro conjunto de datos, nos vamos al final, en nuestras tiendas, perdón, y veremos cómo tenemos esta etiqueta que si graficamos en un mapa, seremos capaces de detectar que se han formado los 3 siguientes grandes grupos que posteriormente hemos etiquetado, ¿vale? Les hemos llamado América, Asia y Europa.
Y quiero decir, ha sido un análisis clúster sobre la longitud y la latitud. No hemos sido nosotros los que, evidentemente, podríamos haber hecho una petición a un servicio web que nos hubiese dado, a partir de esta información, su continente más exacto, pero esto simplemente queremos que sea un ejemplo de todo lo que se puede hacer con la herramienta de Power BI. Con esta información que nos hemos extraído nueva, podemos hacer nuevas estadísticas, nuevos elementos visuales. Nos hemos generado una página nueva en el que damos, por ejemplo, la relación del número de tiendas que tenemos por continente, las ventas que tenemos por continente, y en la parte de abajo tenemos lo interesante. Y es que cuando nos hacemos el mismo gráfico que veíamos antes, pero desglosado ahora por esta información nueva de la que antes no disponíamos, aquí vemos ese motivo de la bajada de las ventas. Vemos que la principal caída se concentra en América. Vemos que Asia más o menos se mantiene, Europa lo mismo, y hemos sido capaces de detectar esta ocurrencia y, por supuesto, después podemos empezar a tomar medidas con ello. La siguiente iteración, ¿cuál es? América es muy grande, vamos a ver si está centrado en algún estado en concreto, vamos a ver si hay alguna de mis tiendas la que está provocando esta caída. ¿Qué podemos hacer? Repetir el mismo proceso que hemos visto antes, volver a extraer el número de clústeres, pero ahora con nuestro conjunto de datos filtrado en América, y es lo que hemos hecho en la siguiente de las páginas. En este caso nos hemos extraído 20 clústeres agrupados de nuevo por cercanía, y aquí podemos ver que un poco la tendencia es general, ¿no? Iván, podríamos impactar más en algunas tiendas u otras, podríamos actuar, por ejemplo, sobre la más alta, que vemos que la caída es más grande, claro. pero vemos que... Aquí, sobre todo, lo importante es que veáis que de una forma, hasta cierto punto, relativamente sencilla, hemos hecho, en primer lugar, un ejemplo de un forecasting que nos va a permitir hacer una previsión, vamos a decir, solo con un visual que ya nos incluye directamente R, ¿no? Aunque luego se puede trabajar pues, de una forma más potente a nivel de scripts. Y en este caso es un ejemplo en el que hemos querido que veáis que, trabajando también un poquito los datos y hacer esa segmentación o ese clustering, vamos a poder, evidentemente, tomar decisiones, porque en el fondo es lo que se trata. Hemos encontrado o hemos analizado esta información y hemos visto que por qué en este caso ha habido esta caída tan repentina, ¿no? Y aquí pues podemos hacer foco pues en las tiendas que hay en Estados Unidos o incluso en concreto pues en estas dos primeras, ¿no? Que son las que parece que, aunque todas caen, pues evidentemente pues la primera de ellas pues cae con mucho más profundidad, ¿no? Sí. Bueno, esto ha sido ya os digo, o sea, es un ejemplo sencillo que lo que nos ha permitido es que veáis las posibilidades que nos da, en este caso, trabajar con herramientas como R en lo que sería más la parte de analítica predictiva, ¿no? Eso es. Y ahora, un poco siguiendo con la demo, vamos a cambiar de tercio, que no de herramienta, vamos a continuar en Power BI, pero sí que vamos a cambiar de conjunto de datos y además de tipo de conjunto de datos, porque el que os acabamos de enseñar ahora, con el que hemos estado jugando, son datos estructurados que tenemos en una base de datos, pero ahora os queremos enseñar un poco qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a datos no estructurados. Y además, cómo pasamos de R a otro tipo de servicios que nos ofrece Microsoft, cómo podemos incorporar los servicios, estas APIs cognitivas dentro del cuadro de mando. Si te parece, Iván. Sí, antes de introducir este cuadro de mando que hemos preparado aquí de una forma sencilla, Lidia os está hablando de lo que serían las APIs cognitivas, aunque también hemos hecho ya algún webinar en el que nos hemos focalizado en hablar de estas herramientas. Simplemente permitidme que os las presentemos aquí. Esta es la web de Microsoft en la que podéis, vamos a decir, visualizar o ver la información de cada una de ellas. Simplemente un poco el mensaje es que la estrategia de Microsoft en esta línea ha sido lo que ellos dicen democratizar, ¿no? El uso de este tipo de herramientas, de esta inteligencia artificial por parte de cualquier organización para que pues eso, cualquier organización pueda utilizar este tipo de APIs o de funcionalidades, pues tanto de reconocimiento visual, de análisis de información y poder analizar lenguaje, para poder reconocer voz, para poder hacer búsquedas y hacer combinaciones entre cada una de estas APIs para luego tú crear tu propia aplicación que te permita, pues evidentemente, hacer
un proyecto más orientado a temas de inteligencia artificial. Aquí el mensaje es que no os voy a decir el futuro, sino que es ya el presente y que evidentemente estamos apostando por este tipo de herramientas porque es la que nos está dando un valor diferencial con respecto a otro tipo de análisis, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es, pues igual que hay aquí un pequeño ejemplo en el que se puede probar una de las APIs, que es el análisis del sentimiento, en este caso de unos comentarios que la gente hace de las estancias en unos hoteles, en el que aquí veis, esto sería un poco el ejemplo que tú puedes probar para que en base al texto que tú pones, el servicio cognitivo de Microsoft te analiza y te dice que pues el sentimiento en este caso es, perdonad, es positivo, ¿de acuerdo? Pues en un 96% te dice que es un sentimiento positivo. Esto que está aquí en un pequeño ejemplo, vamos a que veáis cómo esto se puede hacer en una aplicación, en este caso, dándole ya un uso más, vamos a decir, profesional y correcto con Power BI. En este caso, simplemente para introduciroslo, lo que hemos hecho es, nos hemos descargado lo que es esa base de datos con toda la información de todos los comentarios que aparecen. Y lo que hemos hecho es, pues una nube de palabras para, en base a las palabras más importantes que se ven, pues mostrar la información y ver de cada uno de los hoteles que hay cuáles son los que entendemos que son positivos, neutros o negativos. Ese cómo son positivos, negativos o neutros es lo que nos va a dar ese servicio cognitivo, ¿no? Y es un poco lo que ahora simplemente pues un poco Lidia os va a mostrar de una forma rápida para que veáis la potencia que nos va a dar los servicios cognitivos juntándolos con Power BI como herramienta, ¿no? Eso es. Principalmente os quiero enseñar lo sencillo que es de nuevo hacer las peticiones a estos servicios web y cómo hemos conseguido pasar de un lenguaje no estructurado a algo tan estructurado como un número, un score de sentimiento. Lo que nos devuelve la API es un número entre el 0 y el 1 y seremos nosotros los que pongamos esos umbrales para decidir a partir de qué momento nosotros consideramos que es un comentario positivo, un comentario neutro o un comentario negativo. Lo que hemos intentado un poco en esta demo es buscar los extremos, es decir, hemos exigido un score relativamente alto para calificar ese comentario como positivo y lo mismo para los negativos también. Y otra petición de las que hemos realizado ha sido la extracción de palabras clave dentro de los comentarios. Y vamos a ver cómo hemos hecho estas peticiones. De nuevo entramos a las queries de nuestros datos y tenemos estas dos de aquí, el Text Analytics y el Sentiment Analytics. Si vamos al Advanced Editor vais a ver el código, lo sencillo que es. Esta primera parte está la key anonimizada, pero aquí simplemente lo que tenéis que añadir es la key de producto una vez que os dais de alta en el servicio y simplemente con esta serie de líneas ya podéis hacer todas las peticiones. Evidentemente te ofrece una serie de llamadas gratuitas y luego el cobro es pago por uso, o sea, un pay as you go. En este apartado de aquí hemos hecho una petición para extraer las palabras clave de nuestro conjunto de datos y en este de aquí, que es muy similar de nuevo con la key anonimizada, hemos hecho una petición para que nos devuelva el sentimiento. Y lo interesante es que lo que conseguimos con estas dos peticiones es, ahora esto hay un error porque por el lugar donde está el conjunto de datos, pero lo podemos ver aquí. Lo interesante es que nos traemos esta información a nuestro conjunto de datos. De nuevo, traemos datos nuevos con este tipo de servicios añadidos a los que ya tenemos para involucrarlos en nuestros análisis. Y bueno, como ya ha dicho Iván antes, esto es completamente interactivo. Podemos hacer clic dentro de la nube de palabras, ver dónde se concentran estas calificaciones. Imaginaros la potencia de esto. O sea, históricamente las compañías han tenido cantidad y cantidad de datos no estructurados, en este caso, pues opiniones de los clientes que no eran explotadas y el valor que tiene esto es inmenso, conocer el estado de tu marca, lo que se habla de tu marca y llevártelo a un número con el que tú puedes jugar. Exactamente. Entonces... Aquí es, como veis, abre un mundo de posibilidades, ¿no? Evidentemente podemos conjugar esto con, por ejemplo, pues conexiones, hay una API directa que
Power BI nos da, por ejemplo, con Facebook, o otra API directa que nos da con Twitter, con lo cual ahí, pues imaginaros el mundo que se nos abre, ¿no? Pues ya no solo eso, sino pues con información que tengamos bueno, pues de call centers, con información se nos ocurre para que puedas, por ejemplo, esa grabación de una llamada, pues pasarla por un servicio cognitivo de Microsoft que nos devuelve la información en modo texto, y ya ese modo texto poderlo pasar al otro servicio cognitivo que nos dé la información del análisis del sentimiento, y eso todo visualizarlo con Power BI, ¿no? Y eso, pues evidentemente, una vez que ya hemos pasado a número, ¿no? Ese scoring, pues ya poder trabajar con esos datos de una forma estructurada, ¿no? Que es un poco era el objetivo de esto. Con este ejemplo lo que os queríamos era sobre todo enseñar eso, es que Power BI nos va a permitir dar ese salto de esa analítica diagnóstica o de esa información, vamos a decir, a toro pasado, con herramientas más que nos van a permitir hacer una analítica predictiva, aunque a Lidia lo de la palabra predictiva tampoco es que le guste mucho, ¿no? Pero esa analítica predictiva, pues sobre todo trabajando mucho con R como herramienta principal y utilizando Power BI como visualización, o incluso dar ese salto cualitativo que sería utilizar estas herramientas de inteligencia artificial que nos está proveyendo Microsoft con esos servicios cognitivos, en el que se nos abre pues un mundo de posibilidades, ¿no? Sobre todo el objetivo de hoy era principalmente ese. Evidentemente, aquí lo que os decimos es que podemos ayudaros. Al final, pues actualmente pues tenemos 15, 16 personas en la organización que se dedican a hacer este tipo de proyectos. Pues evidentemente Lidia es uno de nuestros consultores expertos en analítica de datos, en el que pues podemos un poco contaros qué estamos haciendo en esta línea. Como son menos 10, no sé si vamos a aprovechar y vamos a dejar 5 minutos si queréis hacernos alguna pregunta, pues tanto de la utilización directa de Power BI, temas de licenciamiento, o lo que es más la parte específica que Lidia os ha contado, de la parte de analítica predictiva o de los sistemas, de los vídeos cognitivos, ¿no? Evidentemente, mientras se os ocurre alguna pregunta, evidentemente indicaros que pues esto es un webinar de 1 hora en el que bueno, pues hemos intentado ir muy deprisa por todas las cosas que os queríamos comentar, ¿no? Luego, evidentemente, esto da para mucho y podemos profundizar, o en caso de que queráis alguna de ellas, pues, sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea que, un poco, si en algún momento pues no hemos bajado al nivel de detalle que hubierais querido, pues evidentemente entended que en 1 horita es complicado sí. Pues profundizar o perdernos un poco en este ámbito técnico, ¿no? Que para eso hay veces que también pues hacemos pues talleres que solemos hacer presenciales pues en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Zaragoza, y que ahí sí que pues entramos un poquito más en detalle, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Veo que estáis un poco callados, que muchos habéis vuelto de puente y que estáis todavía volviendo del jet lag, ¿no? Del megapuente. Bueno, yo por mi parte, pues tampoco mucho más. Espero que os haya sido de utilidad. Lo dicho, hemos intentado condensar las funcionalidades que creemos interesantes, más orientadas a lo que es la parte de analítica predictiva de servicios cognitivos. Evidentemente, esto da para mucho, y os animamos a que os sigáis apuntando al resto de webinars que estamos haciendo, tanto de esta temática como del resto de líneas de trabajo en las que estamos haciendo en EFOR, y que os enviaremos tanto la presentación como la presentación inicial que hemos hecho, como el vídeo con la grabación del webinar. Y ahí tendréis nuestros datos de contacto por si tenéis alguna pregunta o queréis que nos pongamos en contacto con vosotros. Entonces, bueno, ahí os enviaremos y ahí tenéis nuestros datos de contacto. Por nuestra parte, nada, agradeceros vuestro tiempo, que es súper valioso, y espero que os haya sido por lo menos interesante y que os hayamos contado cosas que no hayáis visto, ¿no? Muchas gracias. Así que eso, por mi parte, muchas gracias y nos vemos en los siguientes webinars. Un saludo. Hasta luego.